indagación científica para niños sobresalientes o talentosos impartidos por la Asociación Civil Programa Adopta un Talento Pauta, donde además colaboró como coordinador de evaluación pedagógica y capacitador de personal docente. Ha sido coautor y revisor técnico de libros de texto de química y biología para los niveles de secundaria y bachillerato, publicados por editoriales como Pearson y Castillo. Actualmente se desempeña como profesor asociado C de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, en ASIF, de la UNAM, donde, además de impartir las asignaturas Introducción a la Ciencia Forense, Metodología de la Investigación Científica y Filosofía de la Ciencia, participa en actividades relacionadas con el ámbito docente encabezadas por la Secretaría General de la ENCIF y coordina proyectos de investigación sobre el papel de los egresados de la licenciatura en Ciencia Forense de la ENCIF en el sistema de procuración y administración de justicia, la implementación y evaluación de una enseñanza de la ciencia forense basada en competencias y el desarrollo de una didáctica propia de la ciencia forense. El día de hoy presenta el trabajo titulado Modelo de razonamiento científico para la enseñanza interdisciplinaria, su aplicación a la ciencia forense y a la medicina. Muchas gracias por estar aquí, doctor Giro, y adelante con su presentación. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradezco la invitación que me hicieron para participar en el Seminario de Investigación en Educación Médica. Y el día de hoy les voy a presentar este tema, Modelo de Razonamiento Científico para la Enseñanza Interdisciplinaria, su aplicación a la ciencia forense y la medicina. Mi nombre es Luis Giro Susudio Hernández y en este momento soy parte de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Para empezar, me gustaría darles a conocer un poco cómo está integrado el plan de estudios de la licenciatura en Ciencia Forense de la ENASIF. Es una carrera interdisciplinaria que, a diferencia de otras que están especializadas en algún área de la ciencia o de las humanidades, en este caso contempla asignaturas de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las ciencias de la conducta, todo con la finalidad de formar a personal altamente capacitado para investigar el delito con toda su complejidad. Entonces, por esta razón, la carrera presenta retos particulares en torno a la formación de los y las estudiantes. Aquí les presento una nube de palabras que realicé con los títulos de las asignaturas que están en el plan de estudios y, como pueden ver, la mayor frecuencia, ilustrada por el tamaño de las letras, señala, por supuesto, el adjetivo forense, pero también ciencia, métodos, investigación son palabras que aparecen con bastante frecuencia. Entonces, eso simplemente demuestra lo que está plasmado en el plan de estudios, y es que los estudiantes tienen que ser formados para poder hacer una investigación con bases científicas del delito y, por lo tanto, necesitan buenos fundamentos de metodología de la investigación científica. Este proyecto nació pues de mi necesidad como profesor de la asignatura de metodología de la investigación científica de tratar de darles a los estudiantes un marco conceptual que fuera lo suficientemente amplio para que entendieran cómo se lleva a cabo la investigación en esas tres tipos de ciencias, grandes tipos de ciencias, que si bien todas tienen una semejanza de familia porque son ciencias, tienen diferencias importantes. Y mi deseo era darle a los estudiantes una idea general de cómo funciona la ciencia que pudieran aplicar a asignaturas de cualquiera de estas tres áreas de la ciencia. Con esto en mente, recurrí a un modelo de un filósofo de la ciencia que se llamaba Ronald Giri, y él desde los 70s planteó un modelo de razonamiento científico que inicialmente él diseñó para enseñar a identificar y evaluar los argumentos científicos desde una postura de un público lejos. Era un modelo de divulgación o educativo que me ha parecido muy relevante y muy útil como un punto de partida para formar a los estudiantes. Entonces, esta es la imagen general del modelo, se los voy a mostrar por partes porque es más fácil de entender así. Y todo comienza cuando algún fenómeno del mundo real, que puede ser desde la física hasta la sociología,
nos interesa y nos interesa caracterizarlo, nos interesa describirlo y eventualmente, una vez que lo tenemos identificado, nos interesa darle una explicación, saber cuáles son sus causas, sus mecanismos, por qué está ocurriendo. Y entonces para eso, a través de una serie de inferencias, planteamos lo que Geary llamó un modelo teórico, que puede englobar teorías, modelos, leyes o hipótesis. Y lo importante es que su intención es explicar ese fenómeno del mundo real que nos interesa. A partir de allí, y este proceso es algo que caracteriza el conocimiento científico en muchas disciplinas, es la intención de ponerlo a prueba, de poner a prueba nuestras ideas a través de plantear o formular una predicción de algo que esperamos que ocurra o algún dato que podríamos encontrar y que no tenemos. Y a partir de esa predicción, entonces buscar nuevos datos que extraemos del mundo real a través de nuevas observaciones o realizar experimentos. Y con esos nuevos datos comparamos si nuestra predicción ocurrió o no. Y en función de esa decisión, tomamos una decisión de si el modelo se ajusta a lo que creemos que es el fenómeno del mundo real o diverge suficiente como para pensar que ese modelo no describe o no se ajusta adecuadamente al fenómeno que nos interesa. Entonces, más o menos, a grandes rasgos y por supuesto de una manera muy simplificada, el planteamiento que hace Geary sobre cómo funciona la ciencia como institución o como un conjunto de personas cuya intención es crear conocimiento sobre el mundo que nos rodea. A manera de ejemplo, y entrando un poco al tema de la medicina, si recordarán, a finales del 2009 empezamos con el problema del COVID-19 en una ciudad en China, en Wuhan, y lo que empezó a ocurrir fue que hubo casos atípicos de enfermedades pulmonares parecidas a influenza o a gripe, que llamó la atención de las autoridades y requirió que se hicieran estudios más a fondo. Una de las inferencias que se hicieron a comienzos de 2020 fue que el origen de este virus nuevo era un murciélago que vivían en la zona, que eran endémicos de esa zona de China. Entonces, esta fue la teoría que explicaba de dónde había venido. Y por supuesto, esto se nutría de muchos estudios que se habían hecho previamente, que se sabía ya que los murciélagos podían ser reservorios de los virus como el COVID. Y entonces, a partir de eso, este fue una de las referencias más tempranas que encontré. En mayo de 2020, un científico de la Organización Mundial de la Salud planteaba esa posibilidad de que, si bien había habido otros animales intermediarios, el origen primario había sido en una población de murciélagos. Y a partir de ahí, los científicos empezaron a hacer ciertas predicciones de qué tanto se debería parecer la secuencia del virus que se había aislado de humanos, el COVID-19, con virus silvestres que se deberían poder encontrar en la población de murciélagos de la zona. Y efectivamente se hicieron búsquedas, se hicieron muestreos en las cuevas cercanas a Wuhan, y en el 2021 se publicó este artículo en Nature donde se encontraban un virus SARS-CoV-2 que tenía un 96.8% de semejanza con el aislado en humanos, y eso pues daba más apoyo a la idea de que el virus había iniciado o se había originado en poblaciones de murciélagos. Entonces, al comparar los datos con la predicción, se concluyó que el modelo pues sí se ajustaba. Y si bien todavía hay otras teorías, como que el virus salió de un laboratorio por accidente, esta idea de que los murciélagos son el reservorio primario, pues ha cobrado cada vez más fuerza. Entonces, este tipo de actividades son las que yo les presento a mis alumnos en las clases que les imparto, y aquí lo que les presento son algunos resultados preliminares en los que yo les muestro son tres grupos de los semestres 2022-1, 2023-1 y 2024-1, pues cuando se imparte la asignatura en donde vemos este tipo de modelos. Y lo que les muestro es el puntaje con base en 100 puntos o en un 100% de aciertos. Y como pueden ver, vemos cinco casos diferentes en los que aplicamos este modelo. Son viñetas científicas diseñadas con fines de divulgación que el propio Geary publicó como parte de su instructivo para usar su modelo. Y lo que ven o lo que se nota es que hay un aumento en el acierto que tienen los estudiantes. Hay que decir que estas son respuestas que se producen por equipos. Los alumnos trabajan en equipos de 5 estudiantes y de ahí discuten cuál sería la mejor manera de aplicar el modelo al caso particular que estén trabajando. Y si bien al principio los aciertos están muy cercanos al 60-50%, conforme van avanzando llegan casi al 100%. Esto en parte yo creo que se debe a la facilidad de ese último caso que después de verlo con detenimiento parece ser un poco más sencillo que los otros, pero podría ser que sí haya una mejoría en su habilidad para identificar los diferentes elementos del modelo de razonamiento científico.
En cuanto a los resultados preliminares a nivel cualitativo, es decir, qué escriben los estudiantes, hemos podido encontrar pues errores bastante interesantes que se derivan, yo sospecho, de que no reciben una formación explícitamente en metodología durante la preparatoria, si llevan muchas clases de ciencias y hacen proyectos de investigación, pero no se dedican a ver con detenimiento este tipo de conceptos ni cómo se aplicarían a una investigación. Entonces, con respecto al mundo real, bueno, en general hemos visto que les cuesta trabajo ser muy puntuales y precisos en la información que seleccionan de los casos. Entonces, tienen mucha información superflua que no abona a ni el mundo real, ni el modelo teórico, ni la predicción que se hace o los datos que se reúnen para contrastarla. Entonces, ahí es un problema, yo sospecho, de compresión lectora, en donde cuesta trabajo identificar cuál es la información clave que hay que seleccionar para identificar los cuatro diferentes elementos y tomar la decisión sobre si la predicción se ajusta o no a los datos. Otros hallazgos interesantes es que tienden a expresar el fenómeno como una pregunta, como la pregunta de investigación, no como ese objeto, proceso, entidad que es objeto de estudio, sino la pregunta que se están haciendo los o las investigadoras. No identifican también el fenómeno que es objeto de estudio, les cuesta trabajo saber qué se está estudiando o cuál es el interés de los científicos. Y otra confusión interesante es que en lugar de identificar el fenómeno que se está estudiando, mencionan o aluden cuál es la importancia de estudiar ese fenómeno. Es decir, qué razones dan los investigadores para haber elegido ese tema de investigación, por qué van a hacer todo el trabajo para intentar estudiarlo o conocerlo mejor. Entonces, hay estas confusiones sobre el objeto de estudio y lo que los valores que los investigadores expresan sobre por qué es importante este objeto de estudio. Con respecto al modelo teórico, perdón, a veces ocurre que confunden el modelo, el fenómeno del mundo real con el modelo que se está creando para representarlo. Entonces pues hay un problema de identificar lo que asumimos que es real en el contexto de una investigación y aquello con lo que lo estamos explicando o a través de lo cual lo explicamos. También en el modelo teórico tienden a incluir el método experimental o el método de investigación que se están siguiendo, la estrategia de investigación. Entonces hablan de los instrumentos o de los equipos en lugar de referirse a esas entidades conceptuales que se están integrando para formar un modelo teórico. Tienden a tener problemas en distinguir el modelo de lo que es la predicción. Entonces el modelo generalmente es algo más abstracto o más general y la predicción tiene que ser algo muy concreto, algo que esté operacionalizado para que yo pueda conseguir datos contra los cuales contrastarla. Entonces esa distinción les cuesta trabajo. Y a veces hay incoherencias entre el modelo y la predicción, es decir, el modelo, por ejemplo, el modelo atómico predice ciertas energías que puede tener un átomo y ellos en las predicciones no hablan de eso, sino de otras propiedades que no tienen que ver con el modelo que se está poniendo a prueba específicamente. Entonces, a veces les cuesta trabajo sacar la predicción que los propios investigadores están planteando como parte de su diseño experimental y no hay esa congruencia que debe existir entre los postulados del modelo y la predicción concreta que se hace a partir de él. Con respecto ya a la parte inferior del diagrama, los datos y la predicción, a veces sus predicciones son muy generales o ambiguas, es decir, no se pueden poner a prueba empíricamente porque no aluden a algo que se pueda observar o medir. A veces los datos que ellos seleccionan para contrastar la predicción son irrelevantes para la predicción, es decir, son de otra cosa, son de otra variable que ellos no anotaron como parte de su predicción. Y a veces malinterpretan el acuerdo entre la predicción y los datos, es decir, no están seguros si los datos que encontraron los investigadores están de acuerdo o contradicen la propia predicción que hicieron los investigadores y entonces al tomar la decisión de si están o no de acuerdo, se equivocan o no saben o declaran incertidumbre sobre en qué sentido va el acuerdo entre los datos y la predicción. Y por último, a veces recurren a los mismos datos que se usaron para crear el modelo y los mencionan como aquellos que se usaron para poner a prueba el modelo, lo cual es un problema lógico porque los datos que se usan para construir el modelo obviamente son congruentes con el modelo y siempre lo van a apoyar. Y la idea de este modelo es que los datos nuevos que yo extraiga también le den apoyo o no al modelo. Y a veces confunden las predicciones con otros aspectos que no pueden identificar muy bien. Entonces, este tipo de problemas son los que hemos identificado en sus respuestas. Como perspectivas a futuro sobre lo que nos gustaría hacer con este proyecto es pues a seguir aplicando el modelo a las ciencias sociales y a las humanidades
como por ejemplo la historia, que también hace investigación basada en documentos, y con esto ampliar su aplicación a diferentes tipos de investigaciones, porque como pudieron ver, el modelo es muy hipotético deductivo o está muy enfocado a investigaciones en las que se pueden hacer experimentos entendidos como la puesta a prueba de hipótesis, pero no todas las investigaciones, sobre todo en las ciencias sociales, tienen esta estrategia o esta estructura. Entonces, estamos trabajando para ver cómo aplicar este modelo a otro tipo de investigaciones. El modelo original se creó, como ya les comenté, para entrenar a público lego o gente no especializada para hacer una lectura crítica de reportes de investigación. Entonces, ahora lo que queremos ver es cómo aplicaría este modelo a artículos de investigación propiamente dichos, en los que hay mucha más información, son más complejos, pero es literatura que los estudiantes tienen que acercarse y poder entender. Algo que también es importante sería verificar si el avance en el desempeño es real, o sea, si a lo largo de una serie de ejercicios los estudiantes en verdad mejoran en su habilidad para identificar los elementos del modelo, o si más bien es lo que los resultados preliminares que estamos viendo son efecto de que la dificultad no es la misma entre los diferentes casos, y por lo tanto hay algunos más fáciles que otros. Y por último, sería interesante averiguar si el conocimiento científico de un tema, por ejemplo, de la química, de la física, de la astronomía, de la psicología, hace que el estudiante tenga más aciertos a la hora de usar el modelo o no. Es decir, el que no sepa nada de alguna disciplina puede ser que afecte sus respuestas y que no le permita encontrar los elementos del modelo. Entonces, eso es algo que sería importante ver porque, como les comenté, el perfil del científico forense es interdisciplinario, lo que implica que va a saber mucho de muchas cosas, pero no a una gran profundidad, como lo sabría algún estudiante que se especialice en una carrera de una asignatura o de un área disciplinar. Entonces, nuestros estudiantes tienen que poder leer artículos y entenderlos sin tener un conocimiento profundo de la disciplina. Entonces, estas son 4 cosas en las que estamos trabajando y les voy a mostrar algunos avances que hemos tenido. Uno es, pues, adaptar el modelo a diferentes tipos de investigaciones. Entonces, hay investigaciones exploratorias, como las que hacían los naturalistas del siglo XIX, y ahí pueden ver a Darwin, pero que ahora se siguen haciendo, por ejemplo, en la entomología o en la taxonomía, en donde se buscan especímenes nuevos para caracterizarlos, o incluso en la química, cuando se sintetiza un nuevo compuesto o sustancia, pues se caracterizan sus propiedades, qué grupos funcionales tiene, cuáles son su peso atómico, etcétera. Entonces, en este caso, el modelo es un modelo, por así decirlo, incompleto, en donde simplemente se selecciona un fenómeno del mundo real y a partir de él se van extrayendo datos para ir caracterizando mejor ese fenómeno. Entonces, no necesariamente una investigación tiene que proceder a las siguientes etapas. Hay artículos que se centran solo en estos 2 pasos y son perfectamente válidos y contribuyen al conocimiento de su disciplina. Entonces, eh, cuando ya estamos trabajando con artículos, a veces nos encontramos con este tipo de investigaciones y los estudiantes es importante que identifiquen cómo está operando el modelo en este caso. Hay investigaciones teóricas que son muy famosas, las que se hacen en la física teórica, como las que hacía Albert Einstein, en donde hay un fenómeno en el mundo real que interesa, pero el científico se dedica solo a crear a través de inferencias un modelo teórico, es decir, una descripción matemática en muchos casos de cómo funciona, cuáles son las causas de ese fenómeno, y ahí termina la investigación, es decir, la contribución del científico o científica es plantear un modelo que explique eso, que sea congruente, que sea lógico consigo mismo, y eso puede ser una publicación pues perfectamente válida en diferentes disciplinas científicas. Hay una tercera opción que es a la que se recurre mucho actualmente, que es el modelaje. Entonces, aquí, después de seleccionar un fenómeno que nos interesa y de crear un modelo teórico, se hacen predicciones que se utilizan para tomar decisiones. El caso más famoso y más urgente es el calentamiento global o el cambio climático, donde por supuesto tenemos muchas evidencias de que está ocurriendo un calentamiento de la atmósfera, de que están cambiando la distribución de especies, de que hay fenómenos naturales de intensidades que no se habían visto antes. Entonces, los climatólogos crean modelos teóricos que son conjuntos de ecuaciones o sistemas de ecuaciones que buscan describir cómo está cambiando el clima, cuáles son los factores relevantes en este proceso, y a partir de ese sistema de ecuaciones se hacen predicciones que se publican con frecuencia. El panel intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas saca periódicamente sus reportes donde predice qué va a pasar si seguimos con cierta tendencia de consumo de combustibles fósiles, qué rangos de temperatura se esperan y cuáles podrían ser las consecuencias ambientales más factibles o más probables.
con la idea de motivar que haya cambios políticos, cambios sociales que disminuyan el consumo de combustibles fósiles. Entonces, este es un tipo de investigación que sin llegar a poner a prueba las predicciones que se hacen, pues tienen un valor muy importante para la ciencia. Por supuesto, en el futuro estas predicciones se podrán poner a prueba, algunas ya se están poniendo a prueba, entonces, pero en una publicación científica, un grupo de investigadores podría detenerse aquí y con eso producir una contribución importante al conocimiento. Centrándome en el caso de la medicina, que es algo que me gustaría compartir con ustedes para quienes estén interesados en llevar este modelo a sus aulas o explorarlo un poco más, en el caso de la medicina, sobre todo de la medicina clínica, el fenómeno del mundo real que interesa es el paciente, una persona que tiene algún padecimiento, algún malestar y que acude a que se le dé tratamiento. El médico clínico o el médico cirujano, a partir de una serie de inferencias basadas en su conocimiento y su experiencia, va a producir un diagnóstico, tomará la historia clínica y el examen físico y a partir de eso podrá pensar cuáles son los padecimientos más probables que puede tener ese paciente y a partir de hacer más deducciones, pues puede hacer predicciones sobre el pronóstico que es esperable de este paciente, solicitar análisis clínicos, seguir monitoreando sus signos y sus síntomas y ver si el pronóstico se cumple o no. Y si hay una evolución esperada, de acuerdo con lo que se sabe, pues entonces ese diagnóstico, que es el modelo teórico que formuló el médico o la médica, pues entonces podemos concluir que se ajusta al padecimiento con el que llegó el paciente. Entonces, esto es algo que se hace en muchas asignaturas de la Facultad de Medicina o que se busca desarrollar en los estudiantes. Entonces, esa estructura general que les mostré para el caso del COVID y que aplica a muchas otras disciplinas de las ciencias naturales, pues puede funcionar para la medicina. Entonces, en este caso, la decisión es si ocurrió lo que esperaba, lo que el pronóstico que esperaba el médico o la médica. También hay otra variante de esto que es muy relevante y es la terapia. Entonces, el paciente ya después de que se hace el pronóstico, el pronóstico de lo que puede ocurrir, cuál es el diagnóstico de la enfermedad que tiene, pues el médico plantea una serie de medidas terapéuticas que buscan resarcir o recuperarle la salud al paciente, que también se pueden hacer una serie de predicciones, es decir, si usted toma un antibiótico en esta concentración por cierto tiempo, su padecimiento, su infección debe disminuir y su estado físico debe mejorar. Entonces, ese pronóstico se puede dar seguimiento a través de signos, síntomas y los resultados de análisis clínicos y verificar si efectivamente el tratamiento curó o no al paciente. Y si no, pues repetir este proceso, plantear otro protocolo de tratamiento y ver si ese cumple con lo que se espera. Y por ejemplo, en fisioterapia, pues es algo que se hace constantemente. El paciente tiene un problema en su cuerpo, acude para recibir algo de terapia y entonces un fisioterapeuta puede darle seguimiento y ver si sus especulaciones iniciales sobre el problema se van cumpliendo en función de el efecto que reporte el paciente en su recuperación física. Entonces, son dos procesos, el diagnóstico y la selección de un protocolo terapéutico o unas medidas terapéuticas que son muy relevantes para la medicina y que se ajustan a este modelo muy simplificado de cómo opera el razonamiento científico. Pues les agradezco mucho su atención y espero que le encuentren interesante este tema y por supuesto cualquier pregunta estaré aquí para contestarla. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos todos a este seminario de investigación en educación médica. Nos da muchísimo gusto recibirlos en esta ocasión con un tema tan interesante como el que nos plantea el doctor Giro en esta ocasión, que tiene que ver específicamente con cómo usamos los modelos de razonamiento científico, ¿no? En las diferentes actividades, tanto, digamos, de investigación, de docencia, pero también en la práctica cotidiana, ¿no? Pues que en este caso, por ejemplo, los médicos tienen a la hora de atender a los pacientes con situaciones de salud, ¿no? Entonces, bueno,
Ojalá que tengamos mucha participación por parte de ustedes, que tengan preguntas. Nos acompaña el doctor Luis Giro Susuri, de tal manera que pues él estará a disposición para poder interactuar, dialogar con ustedes, y pues tenemos varias vías. Pueden ustedes alzar la manita, ¿no? Para que podamos identificar quién quiere hacer uso de la palabra. También pueden usar el chat, y aquellos que están en Facebook, pues también pueden elaborar sus preguntas, que serán aquí atendidas también en este espacio. Entonces, pues, sin más, no sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario respecto a la presentación. El doctor Francisco Javier Gómez Clavelín, Alice. Muchas gracias, doctor Javier, Francisco Javier. Adelante, por favor, con su comentario. Gracias, Liz. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Yo creo que esta presentación tiene gran trascendencia en el sentido que la preocupación que tenemos todos los docentes para buscar que nuestros estudiantes logren educar un curso de pensamiento no es sencillo. Vaya, es una tarea compleja. Y compleja porque además nuestras profesiones son muy complejas. La medicina forense se integra, como bien dijo el doctor Susuri, de una diversidad de enfoques y de disciplinas que contribuyen al manejo de toda esta serie de elementos que dan el propósito de formar profesionales que se hagan hábiles en conocimientos, en destrezas, en habilidades, para manejar y darle seguimiento y tratamiento a todas las problemáticas que tiene que ver precisamente con lo que implica la medicina forense y las ciencias forenses en ese sentido. En medicina también es una disciplina altamente compleja que reúne muchas otras disciplinas. No en vano tenemos desde el pregrado una cantidad muy importante de disciplinas que se conjuntan todas para buscar formar profesionales de la medicina. Y en medicina, bueno, lo que nosotros utilizamos más o creemos que es importante que el alumno desarrolle es lo que ha llamado Cassirer el razonamiento clínico. Este razonamiento clínico se basa precisamente en una serie de elementos tanto teóricos como de evaluación de información y de datos que le permitan al estudiante de medicina crear un curso de pensamiento dirigido a entender y comprender la problemática que tiene enfrente, y como consecuencia de eso establecer toda una serie de ideas y de enlaces que pueden formarse hasta por algoritmos que lleguen en el momento en el que pues se establezcan hipótesis y de allí si llegar al diagnóstico y todo lo que se estableció adecuadamente. Creo que el desafío es muy fuerte. El doctor Susuri yo creo que ha tomado un modelo que puede ser multiplicable a las ciencias forenses, y lo interesante sería precisamente identificar las estrategias que se pueden aplicar para implantar este aprendizaje, este modelo que permita desarrollar en los alumnos ese curso de pensamiento. Yo creo que ha tomado una hebra muy importante de lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo la idea de que pues tiene que ser una visión científica de lo que se está haciendo. Y como consecuencia, pues vaya mi felicitación al doctor Susuri por su interés en esta área, y creo que habrá mucho que desarrollar, sobre todo en cuanto a estrategias y procedimientos de evaluación de lo que se está desarrollando. Está iniciando, veo, es mi percepción de que es el arranque de una línea de investigación muy interesante, y pues nos gustaría con mucho conocer más allá de cuáles son los resultados que se obtienen en esta área de las ciencias forenses.
Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, muchísimas gracias por el comentario. No sé, el doctor Giro, si tiene algo que decir. Pues más que nada, darle las gracias al doctor Gómez Clavelina por estar aquí presente, por su comentario. Y creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Y uno de mis propósitos de año nuevo para este año es justo publicar los fundamentos de este modelo, cuáles son sus aplicaciones. Entonces espero que muy pronto por lo menos esté disponible todo lo que hemos encontrado sobre cómo aplicar este modelo a diferentes investigaciones de diferentes disciplinas para que se las pueda compartir y si a alguien le interesa, pues tenga más información sobre cómo poder llevarlo a su aula. Pero sí, tiene razón, estamos empezando. La verdad es que uno de los retos de este tipo de proyectos es que es pues investigación-acción. Entonces yo soy el profesor, soy el investigador y entonces al mismo tiempo trato de hacer las dos cosas y se complica a veces, pero sí, espero pronto poder compartirles más información sobre esto. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias. El doctor Aldo, adelante. Perdón por la forma tan coloquial, pero se dice que en la manera de agarrar el taco se conoce que es dragón. Esto va enfocado a que con la gracia, con la facilidad que se maneja el tema, se puede evidentemente darse cuenta uno de quién lo sabe y cómo lo sabe, ¿no? Qué profundidad lo maneja y con qué facilidad puede ir explicándolo de esta manera tan cordial. Una gran felicitación y nos sirve de inspiración. Nosotros tenemos trabajando, nada más que no lo hemos estructurado como para artículos, y ese es nuestro propósito de Año Nuevo. El proceso de razonamiento para el proceso de diagnóstico por imágenes, nosotros somos radiólogos, entonces creo que nos ha ayudado mucho para plantear esta intención, esta dirección y aterrizarlo, como bien dice el maestro, en las otras disciplinas paralelas a la que él maneja. Muchísimas gracias y nuevamente muchas felicidades. Muchísimas gracias. Sí, Giro. Muchas gracias por pues, el piropo, le agradezco mucho su atención. Algo que a mí me llamó, que me da gusto escuchar que otras personas están trabajando con esto de los modelos de razonamiento, porque una de las cosas que a mí me sorprendió cuando empecé a hacer esto es que yo asumía que los estudiantes ya podían pensar así. O sea, no es un modelo complicado, de hecho es un modelo que se puede enseñar desde la secundaria o incluso yo creo que en la primaria habría oportunidad de usarlo porque es un modelo sencillo, pero cuando los estudiantes de licenciatura lo ven por primera vez, les cuesta mucho trabajo usarlo eficazmente, encontrar la información. Entonces de ahí, pues mi convicción de que es algo que hay que abordar en algún momento se ha fortalecido. Y sí, a veces creo que como profesores, creo que a todos nos ha pasado que por tratar de cubrir el temario, que son enormes luego, a veces este tipo de desarrollo de habilidades o de maneras críticas de enfrentar la información, pues las solemos dejar al lado asumiendo que el estudiante pues ya debe contar con ese conocimiento. Pero le agradezco mucho su comentario, doctor. Gracias. Muchas gracias. De nuevo, doctor Francisco Javier Gómez. Sí, gracias por cederme la palabra de nuevo. Definitivamente, doctor Susuri, la idea de que los alumnos tienen un bagaje de conocimientos y habilidades bajo la visión científica, la creemos, la imaginamos los profesores. Yo estoy en un posgrado, me llegan alumnos que van a hacer una especialización médica y también suponemos en este posgrado que tienen idea de lo que es la investigación y les pedimos que hagan proyecto de investigación y todo esto. Y nos damos cuenta de que existen ciertos elementos que yo le llamo hasta prejuicios sobre la investigación y el pensamiento científico. Es decir, la mayoría de las personas piensan que la investigación es algo raro, algo lejano a ellos, que deben hacer gente extraña que se dedica a hacer investigación y ellos esperan algo así como mucho más sencillo y más práctico. No quisieran meterse en el ámbito de la investigación porque sienten que es algo ajeno a lo que ellos podrían hacer. Y esta idea que prevalece en muchos de nuestros estudiantes hace que no tengan ese interés
por ver qué es la ciencia y cómo es que su desempeño como profesionales puede ser enriquecido de una manera muy, muy sólida a través de este curso de pensamiento bajo la ciencia. Yo creo que tenemos que trabajar todo esto, y lo que usted ha dicho, nuestros alumnos desde el bachillerato, desde la secundaria deberían de ir manejando este tipo de pensamiento guiado hacia el manejo, sobre todo de los aspectos que implica los modelos de científicos. Y es una de las debilidades que yo observo en la mayoría de nuestros alumnos. Habrá que trabajar mucho sobre ello, doctor, sin duda alguna. Gracias. No sé si hay algún comentario por parte del doctor Giro. Pues nada más agradecer de nuevo y sí creo que es muy importante, sobre todo todas las profesiones universitarias, es importante que todos los egresados tengan ciertos fundamentos de cómo se crea conocimiento a través de la ciencia, porque todas se nutren de investigaciones, ya sea investigaciones más observacionales o en textos, pero todas crean conocimiento y es el conocimiento que les impartimos. Y sí, creo que, por ejemplo, algo que se ha perdido, o sea, se ha ganado cuando se ampliaron las opciones de titulación, la tesis se volvió opcional. Sí, hay ganancias, es decir, más alumnos están pudiendo egresar, hay mucho mejores tasas de efectividad, digamos, de titulación, pero por el otro lado hay, creo que más alumnos que no tienen una experiencia con la investigación, que se vuelven profesionistas sin tener ese enriquecimiento de su perfil. Y entonces sí, mientras en la medida que podamos incorporar en nuestras propias clases algo de esta experiencia, pues estaremos haciendo un beneficio. Gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias. No sé, Tania, si hay alguna pregunta en Facebook. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo que tenemos en el Facebook es una felicitación de la doctora Aurora Farfán. Dice, excelente trabajo, muy bien presentado, bastante claro y felicita al doctor Giro. Tenemos aproximadamente 14 personas en el Facebook y ya que tengo la palabra, quiero aprovechar a hacer una pregunta al doctor Giro. Bueno, pues antes que nada felicitarlo por esta presentación tan clara para todos y todas. Y me llamó la atención que comentaste, Giro, que los pones a trabajar en pequeños grupos, ¿no? A los alumnos con esta estrategia. Si nos podrías contar un poquito cómo, si esta forma de trabajar en pequeños grupos, pues ha potenciado, por ejemplo, la realimentación, ¿no? Tú comentabas que a veces confunden el modelo no les cuesta trabajo distinguir el modelo de las predicciones, ¿no? O a veces confunden las predicciones con los datos, etcétera. Esta forma de trabajar, ¿cómo la has percibido? Gracias, Tania. Un gusto platicar contigo. Eh, la estrategia como la que yo hago bueno, uso esto en mi clase es que yo tengo, bueno, la publicación de Giri, él incluyó ejercicios que él utilizaba en sus clases porque él daba estos cursos en la Universidad en Minnesota. Entonces vienen varios ejemplos de casos, entonces yo he seleccionado algunos y se los presento primero a los estudiantes de manera individual. Es decir, cada estudiante del grupo tiene que hacer su propio esquema, su propio diagrama para seleccionar cuál es la información que iría en cada uno de las 4 cajitas, le digo yo. Y ya que lo hicieron, se reúnen en equipos de 5 o 6 estudiantes y discuten cuál sería la mejor versión que podrían producir a partir de sus versiones individuales. Entonces, algo que no he hecho, que me gustaría hacer, es ver cómo cambia las versiones individuales a la versión que produce el equipo, porque sí he visto que hay discrepancias, o sea, no producen lo mismo. Hago esto de que primero lo hagan individualmente porque descubrí en las primeras veces que lo hacía que hay estudiantes que cuando llegan al equipo ni siquiera han leído el caso. O sea, simplemente están pasivamente escuchando la discusión, pero no contribuyen. Entonces, con esto hacerlo individualmente, todos tienen una idea con la que llegan a la mesa de discusión. La verdad es que es muy divertido ver a los alumnos trabajar con estos ejercicios porque hay equipos que pasan hasta 2 horas enfrascados en una discusión de cuál es la observación, cuál es la predicción. Algunos hasta se enojan con ellos mismos porque no pueden convencer a los demás. Entonces es un ejercicio que, a pesar de que yo, de nuevo, yo asumía que era muy sencillo, que debería ser muy sencillo, a los estudiantes los motiva mucho a discutir sus ideas, los lleva a hacerse preguntas que no se habrían hecho de otra manera sobre cómo funciona la ciencia. Hay unos que
sí se ponen de acuerdo más fácil, otros no, pero sí yo he percibido que a lo largo, porque hacemos 10 casos en total, 5 de práctica y luego los 5 que yo les mostré que sí califico de manera puntual, y sí veo que van mejorando en las preguntas que me hacen, porque se me hace, yo estoy con ellos en el salón, entonces en cualquier momento me pueden hacer preguntas, y sí veo que sus preguntas pues cada vez van más hacia lo que debería ir en el diagrama o en la respuesta que yo creo que es la mejor. Entonces, pues es un proceso creo que muy didáctico en términos de lo que buscamos en la clase, que haya el desarrollo de competencias, que haya la interacción, la construcción o la co-construcción del conocimiento. A veces hasta me ha pasado que me hacen preguntas sobre algún caso que yo ya creía que conocía muy bien, porque además son casos pequeños, son menos de una página lo que tienen que leer, pero a veces sus preguntas me han hecho reevaluar lo que yo creía que era la respuesta mejor y irla ajustando. Entonces, yo creo que más bien este modelo es engañosamente simple, o sea, parece que es muy fácil hacerlo y no necesariamente. Esto no lo pongo ahí porque no tengo los datos todavía analizados, pero alguna vez con algunos profesores en una capacitación lo usé, y por profesores me refiero a académicos, o sea, profesores, investigadores, y tampoco fue particularmente fácil para ellos ponerse de acuerdo ni identificar todas las áreas. O sea, sí a pesar de lo simple que se ve, cuando uno ya se enfrenta al texto de un caso, hay muchas dudas que no son tan sencillas de resolver. Entonces, más o menos esa es la dinámica, Tania. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, muchísimas gracias. Tenemos un comentario de la doctora Anaid Abad Solares, interesante en el chat. No sé si ella está por aquí y quisiera exponerlo. ¿Ya? Sí, ya. Buenos días. Felicidades, doctor Giro. Soy la doctora Anaya Abad. Yo soy cirujana oncóloga y trabajo muchamente con el servicio de radiología. El que me acompaña es el doctor Aldo. ¿Y qué es lo que he observado? Me gustó mucho su comentario. Es algo muy bien sencillo, ¿no? Como dice el doctor Aldo, cuando alguien conoce el tema parece que todo es sencillo. La realidad es que damos por hecho que todos los alumnos tienen las competencias genéricas al nivel al que llegan, ¿no? Estamos en posgrado, nosotros estamos con posgrado. Damos por hecho que todos los alumnos tienen y cuentan con las competencias necesarias. Pero ¿qué es lo que uno se encuentra? Que a veces algo tan sencillo o pareciera sencillo, la comprensión lectora no se da. Así también el desarrollo del pensamiento crítico. De ahí mi comentario, las inferencias nacen de las dudas, ¿no? O sea, de lo que te cuestionas cuando tú ves y tú te preguntas. Si no hay preguntas, obviamente no hay interrogantes para buscar respuestas. Entonces, cuando tú haces y buscas el pensamiento o el poder identificar en el estudiante el desarrollo del pensamiento crítico, te das cuenta que carecen de ello. Por eso hay tantos procesos, la secuenciación de pensamiento está con ruptura. Y entonces algo tan sencillo como realizar premisas mayores, premisas menores, que sería parte o ejemplo de establecer hipótesis, no pueden llegar a establecer los estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles se van perdiendo con el tiempo. Por eso el comentario, y pues escuchando al doctor Giro, pues uno pareciera que todo fuera sencillo, pero la realidad es que cuando lo llevas a la acción y hacer entender a alguien que no tiene esta secuencia de pensamiento, algo tan sencillo como el pensamiento deductivo, ¿no? Un ejemplo, los ganglios linfáticos. Tus ganglios linfáticos regionales definen el estadio clínico para el cáncer, cualquier tipo de cáncer, ¿no? Algo tan sencillo que según yo deben de entender, no es fácil que lo entienda el estudiante. Entonces, pues cuando uno tiene ese hueco lleno, realmente tú puedes darle esa interpretación. Gracias. Felicidades. Giro. Muchas gracias por su comentario, doctora. Sí, creo que yo estoy de acuerdo en que como ya también el doctor Gómez lo comentó. O sea, asumimos erróneamente que los estudiantes, incluso en el posgrado, saben esto y que ya lo manejan.
Yo les puedo platicar de mi caso. Yo ya había terminado mi maestría en bioquímica, o sea, ya había hecho ciencia, había publicado mi tesis, había hecho experimentos. Y yo conocí este modelo cuando estuve en Inglaterra. Mi tutor de tesis del doctorado me lo presentó y platicamos de él. Y cuando lo vi dije, pues sí lo entiendo, pero creo que nunca lo había entendido tan bien como cuando lo platiqué con él y me enseñó, me prestó el libro de Giri. Entonces sí, no, como no se enseña explícitamente este tipo de pensamiento, el alumno pues no lo desarrolla como una herramienta consciente que tiene. A veces tienen intuiciones, tienen ciertas nociones de cómo funciona, pero no las tienen firmemente claras y afianzadas como para poderlas usar de manera consciente. Y otra cosa que no les platiqué, quizá debí incluirlo, pero puede ser el motivo de la parte 2 de esta charla, es que este modelo se presta a hacerlo mucho más complejo. Yo a los estudiantes en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses les doy también, bueno, les doy introducción a la ciencia forense, donde ven por primera vez lo que les mostré el día de hoy. Después les doy metodología de la investigación científica en el siguiente semestre y ahí les presento una variante de este modelo, pero mucho más compleja, que ya incluye conceptos como ley, teoría, modelo, variable, experimento. Y al final les doy una optativa de filosofía de la ciencia y ahí vemos un tercer nivel de complejidad que a partir de estos 4 elementos que yo les mostré y sus relaciones, podemos ver una visión que se acerca a lo que los filósofos de la ciencia actuales plantean que es el pensamiento científico. Entonces es muy versátil en ese sentido, uno lo puede ir manejando de manera pues gradual, ¿no? Hacer ese scaffolding que recomiendan mucho, empezar de lo muy sencillo e ir aumentando su dificultad. Y lo cierto es que sí, los estudiantes no les enseñamos esto. A veces yo creo que todos los planes y programas de estudio enfatizan la importancia del pensamiento crítico, pero a veces yo siento que les decimos al estudiante, pues piensa críticamente, ¿no? O sea, yo ya asumo que tú puedes pensar críticamente y nunca definimos qué significa. Y una manera de operacionalizarlo en la ciencia es poder hacer esta lectura crítica de un reporte de investigación y saber claramente qué se estaba estudiando, cómo pensamos que funciona y cómo encontramos evidencia que corrobore o no lo que pensamos sobre el mundo. Entonces, sí, muchas gracias por su comentario y comparto plenamente lo que comentó, doctora. Muchísimas gracias. En el chat piden, no sé, los datos de la tesis, de tal manera que puedan consultarla en la biblioteca, en el catálogo de tesis de la biblioteca de la UNAM, ¿no? Sería muy bueno. Y bueno, a mí también me gustaría hacer algunos comentarios con respecto a lo que el día de hoy acabamos de ver, antes de darle la palabra a la doctora María Antonieta. Y tienen que ver con varias cosas. Bueno, lo primero es que me llama la atención que en este modelo no se incluyan cuestiones como los contextos socioculturales en los que finalmente se da el proceso de pensamiento científico, ¿no? Es decir, el contexto influye en la manera en que nosotros pensamos, en que se toman las decisiones, en que se lleva a cabo la acción. Y esto no está necesariamente considerado en un modelo por pasos que parece como muy lineal, ¿no? En el caso de las ciencias sociales, que por cierto también son ciencias, ¿no? Porque tienen un método claramente, ¿no? Realmente lo que nosotros podemos ver es que la investigación o el pensamiento crítico o científico no necesariamente se da así, en pasos de que pasas de una cosa a la otra. Por ejemplo, en los métodos cualitativos es muy común que tengamos mucho más flexibilidad en la manera en que abordamos las cuestiones. A veces la teoría está antes que el mundo real, como aquí se denomina, y entonces tenemos que empezar a hacer esta relación. A veces la entrada, digamos, a la investigación, a la recabación de los datos, se da en un momento, pero después se regresa a la primera parte teórica para ver de qué manera combinamos estos conceptos teóricos con lo que estamos viendo en la realidad y finalmente entonces poder
ir y venir entre la realidad, la teoría, para poder desarrollar, y la empiria, claramente, para poder en un momento dado ir desarrollando un criterio, una investigación y otra manera. De ahí que uno de los cuestionamientos más importantes que en un momento dado hay es si podemos hablar realmente de modelos o más bien pluralizar esta cuestión y hablar de estrategias diferentes, porque no hay un modelo que se pueda aplicar a todas las, digamos, a todas las problemáticas de investigación que nosotros estemos buscando. Y me imagino que esto ustedes lo viven de una manera clara en ciencia forense cuando pues es una, digamos, una licenciatura interdisciplinar, en donde por un lado sí tienen pues todo lo que tiene que ver con la tradición científica como se conoce en las ciencias duras, pero también tienen muchos componentes de ciencias sociales, como el derecho y otras cosas más, que tienen otra manera pues no sé, como de pensar lógicamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Y específicamente en ciencias forenses, ¿cómo han abordado ese desafío de estas tensiones que en un momento dado pueden darse así? Entonces, bueno, yo sé que pongo en cuestionamiento muchas de las cosas que aquí se han expuesto, pero me parece que tendríamos que ampliar un poco más el tema del pensamiento crítico y el razonamiento científico a otros ámbitos que permitan una visión pues más amplia, más completa de lo que es ese mundo real al que nos estamos refiriendo en este caso. Entonces, bueno, pues gracias. No, muchas gracias, doctora. No, creo que sí está subiendo el nivel, pero creo que tiene toda la razón en llamar la atención sobre el contexto sociocultural en el que se lleva a cabo la ciencia, porque lo cierto es que este modelo de Giri no contempla ese contexto sociocultural, es un elemento que deja fuera. Giri era un filósofo, él sí estaba consciente de eso, pero en su modelo él lo que buscó fue hacer una reconstrucción lógica de, digamos, la manera de razonar científicamente que fuera accesible al mayor público, pero sí dejó fuera completamente todas las cuestiones del entorno sociocultural. También y eso creo que es una deficiencia de los filósofos de la ciencia, se han enfocado mucho más en las ciencias naturales que en las ciencias sociales, es decir, hay mucha filosofía de la física, creo que y de la biología son como las dos grandes filosofías especiales que hay, y menos de otras disciplinas, y de las ciencias sociales pues todavía menos. Algo que yo cuido mucho cuando presento esto a los estudiantes es que pues esa distinción entre ciencias sociales y naturales, o como luego les dicen ciencias fuertes y ciencias suaves, pues realmente es una construcción social que pues creo que ya no tiene sentido en un mundo tan conectado, en donde las disciplinas justo lo que buscan es formar vínculos entre ellas, y donde, por ejemplo, un fenómeno como el delito, que van a estudiar nuestros estudiantes, pues tiene componentes naturales, tiene componentes sociales, componentes culturales, psicológicos o de comportamiento. Entonces es multifactorial y muchísimas disciplinas actúan en eso. Entonces, les voy a mostrar, y porque creo que es importante, después de que yo les presento este modelo, y voy a compartir mi pantalla para que, bueno, necesito que me validen, pero ahorita si me dan permiso de compartir, les muestro cómo, ya que les presenté el modelo, les presento a los estudiantes pues, justo en dónde está enmarcado este modelo. Entonces, aquí tengo mi presentación que uso. Espero que la puedan ver. Por favor, avísenme si no. Entonces, aquí en la parte central está el modelito que les mostré, una miniatura, este cuadrito que está aquí. Y alrededor, pues están todas las instituciones en donde ocurre este proceso. Están las empresas, está el gobierno, están los medios de comunicación, las universidades. Todas esas determinan cómo ocurre este modelo. De entrada, la investigación en una empresa privada no es igual a la investigación que ocurre en una empresa pública.
La investigación que lleva a cabo el ejército, que no el ejército mexicano, pero el ejército de Estados Unidos o las Fuerzas Armadas son uno de los principales motores de la investigación en ese país, es diferente a la investigación que ocurre en las universidades y sus aplicaciones son muy diferentes también. O sea, no solo se usa para, la investigación no solo sirve para crear conocimiento, también sirve para resolver problemas, para crear bienes de consumo que no responden a un problema, sino que crean un problema nuevo para que compremos algo. Entonces es algo que les enseño y aquí lo que les muestro también es cómo enmarco esto en que hay problemas éticos, problemas lógicos semánticos, metodológicos, epistemológicos, históricos y sociales que rodean a la ciencia. Y cuando uno ve todo el entramado, pues hay muchísimas cosas más allá de este modelo. O sea, sí, una comprensión de la ciencia no se puede detener en la dimensión lógica, que es la que aborda este modelo, sino que tiene que contemplar muchas cosas más. Y ahorita voy a buscar porque tengo otra presentación, porque sí, otra de las definiciones, otro de los problemas que tiene este modelo es que el IPI en particular es que no refleja cómo ocurre la investigación realmente. O sea, esta es una reconstrucción racional, le llaman los filósofos, de cuáles son como los componentes que se están enlazando, pero la investigación es mucho más accidentada, tiene que tomar cosas, de tomar decisiones que no preveía. Entonces, tengo otro modelo que tampoco es mío, pero que les presento a los estudiantes, donde justo se ve cómo se va estructurando, cómo un investigador puede pasar de la teoría a la práctica, a hacerse nuevas preguntas, a revisar lo que pensaba y se hace un entramado mucho más complejo que también les enseño justo para, como dijo la doctora Liz, para no hablar como del método científico. Más bien hay estrategias de investigación para abordar diferentes fenómenos, diferentes preguntas, y cada disciplina se las ha ingeniado para utilizar el mundo o a estudiar fenómenos de diferentes maneras. Entonces, sí, y como también dije en la presentación, este modelo es muy hipotético deductivo, o sea, está hecho pensando en las ciencias naturales, no necesariamente en las ciencias sociales, en donde además hacer un experimento no solo es complicadísimo, sino puede ser hasta no ético. Y entonces jamás vamos a emprender un experimento social por las consecuencias que tiene. Entonces, en ese caso, ¿qué? Y es algo que trato de abordar con los estudiantes para que no piensen, pues sí, que las ciencias buenas son la física, la química y la biología, y luego hay otras cosas que pues mejor mantenemos en lo oscurito y que no sabemos si son ciencias. No, sí son ciencias porque crean conocimiento, porque interactúan con un fenómeno, porque buscan aumentar la comprensión que tenemos, aunque sus estrategias claramente son diferentes. De hecho, por ejemplo, cuando uno hace grounded theory o teoría fundamentada, pues se parece más a lo que hace Einstein que lo que haría un químico, por ejemplo. Entonces creo que este modelo también permite tratar de ver que no solo hay una manera de estudiar la realidad o lo que entendemos como la realidad, sino que hay una gran variedad de estrategias que podemos llevar a cabo. Y una de mis intenciones con esto, más bien con este modelo, es que cuando los estudiantes lleguen a antropología, a criminalística, a química, tengan un esquema general, donde puedan ir acomodando lo que les van enseñando sus otros profesores y que vayan pues, solidificando esto. Pero le agradezco mucho su pregunta, doctora, la verdad es que es crucial y sí, este modelo deja de lado todo eso que es un error, ya se sabe, dejar de lado todas estas condicionantes en las que ocurre la creación de conocimiento y que incluso determinan cómo va a ser ese conocimiento. Muchísimas gracias por tu respuesta y bueno, qué bueno que estamos en la misma sintonía porque en este caso en medicina el componente social es fundamental en el ejercicio, digamos, de la atención a los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues le damos la palabra a la doctora María Antonieta Castañeda, luego a la doctora Mónica Ramírez y después nos vamos a una pregunta que se formuló en Facebook. Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que ya varias de las posibilidades de preguntas o de cuestionamientos al respecto se han ido como resolviendo y atendiendo en este sentido. Me parece cuando a mí me compartieron la invitación y yo leí modelo de razonamiento científico para la enseñanza interdisciplinaria, mi principal duda a este respecto es la enseñanza interdisciplinaria en la formación o para la formación de los estudiantes en la escuela
de ciencias forenses, o este modelo podría trasladarse a una enseñanza interdisciplinaria, como me hizo recordar esta parte de formación en tronco común, donde las disciplinas del área de la salud podían caminar juntos durante... Hoy, yo la dejé de escuchar, no sé ustedes. Sí, se fue el audio. Está desactivado su Ay, micrófono. sí, puede prender su micrófono, Sí, doctora. muchísimas gracias, disculpa. Trataré de resumir. Les decía que varias de las dudas que podría haber planteado en este momento creo que se han ido también planteado en los cuestionamientos anteriores, pero también se han ido resolviendo. Cuando usted titula el modelo de razonamiento científico para la enseñanza interdisciplinaria, es porque en la Escuela de Ciencias Forenses la formación de los estudiantes es interdisciplinaria, o porque pudiera Otra vez el micrófono. que esté pasando, a Ya. lo mejor soy Ya. yo, sí, o porque la formación interdisciplinaria se pudiera aplicar este modelo. Me hizo recordar la parte cuando la formación se daba en las áreas de las ciencias de la salud, en el área de las ciencias de la salud, y se daba como si fuera un tronco común donde todos los que entraban, todas las formaciones o los estudiantes se formaban en un tronco común, y ya después cada uno se dirigía hacia su propia disciplina. Esa es la parte, digamos, conceptual que recuerdo como formación interdisciplinaria. Entonces, esta parte que yo creo y que deriva de una pregunta más operativa: ¿cómo aplica? ¿Usted solo lo aplica para lo que este modelo lo enseña usted, o es parte del modelo de plan de estudios en la Escuela de Ciencias Forenses? ¿Todos lo hacen, o sea, digamos, o solo lo aplica usted? ¿Y cuánto tiempo lleva aplicando esto, de tal manera que ya obtuvo resultados interesantes al respecto? ¿Cuánto tiempo le llevó esto? Muchas gracias por su Difícilmente. pregunta, doctora. Más o menos yo creo que debo llevar unos 4 años usándolo sistemáticamente, o sea, como parte integral de mis clases. Es un modelo que la verdad es que yo recurrí a él porque me pareció, o detecté que había la necesidad de darles a los estudiantes un marco común para sus asignaturas, porque ellos cursan asignaturas de derecho, de ciencias sociales, de ciencias del comportamiento, de ciencias naturales, de ciencias físicas. Entonces tienen una gran combinación de asignaturas, pero no tenían un marco común en el cual pues darle sentido a todas. Entonces yo recurrí a eso. No lo usa otros profesores, o sea, sí lo he platicado con mis compañeros aquí en la Escuela Nacional, incluso lo he usado con ellos, como les comenté, se los he aplicado también, pero es algo que uso yo y que, bueno, por supuesto no es mío y cualquiera lo puede utilizar, pero es algo que a lo que yo recurrí para mis clases. En cuanto a si funcionaría para otros lugares o para otras pues, escuelas, pues yo creo que sí, porque lo hemos aplicado con artículos que son más enfocados a la demografía, artículos de criminalística, de química, de toxicología, de psicología. Entonces, lo hemos aplicado en eso en las clases y ha funcionado. O sea, el modelo se puede aplicar, uno encuentra cosas y entonces yo no veo un obstáculo, pero no es algo que esté en el plan de estudios de la licenciatura. O sea, el plan de estudios sí especifica que el estudiante tiene que tener un perfil interdisciplinario, pero no prescribe muchas concretamente, bueno, es igual a los planes de la Facultad de Medicina, no te dice concretamente utilice este modelo, utilice eso, lo deja libre a los profesores y yo en esa libertad he recurrido a este en particular, pero no es algo general de la licenciatura, es exclusivamente de mis clases, aunque de nuevo no hay ningún obstáculo aquí para que otros lo usen y lo he platicado, lo he socializado también aquí en la institución. Y pues no, yo creo que sería útil, o sea, para cualquier investigación,
podría ser útil. Incluso investigaciones que no llegan al proceso de poner a prueba una hipótesis o una predicción. Simplemente con que se recuperen datos de manera sistemática o se cree un modelo teórico, una explicación, pues sí, eso podría hacerlo funcional. Y antes de que se me olvide, la doctora Jamuy comentó lo de los modelos y sería una manera, o sea, qué tan aplicable es como una manera de aproximarse al pensamiento científico, más o menos entendí así la pregunta, y la verdad es que es también una gran pregunta, porque los filósofos de la ciencia discuten mucho eso, y se ha visto que para un mismo modelo, digo, para un mismo fenómeno, explicarlo requiere de muchos modelos diferentes. Y a veces hasta modelos contradictorios, modelos que lógicamente no se pueden hacer compatibles, pero que capturan un aspecto de la realidad, porque la realidad es muy compleja y los modelos siempre abstraen, es decir, seleccionan algunas propiedades para aplicarlas, pero dejan de lado otras. Entonces, hace poco salió un libro que a mí me pareció fabuloso de una filósofa de la ciencia que está en la Universidad de Edimburgo, Micaela Massimi, que justo habla de el perspectivismo realista y cómo a través de tener diferentes perspectivas de un fenómeno desde diferentes ángulos, uno puede unirlas y argumentar que lo que estamos viendo es real, que no es una construcción solamente social, sino que sí hay aspectos reales a partir de conjuntar todas estas observaciones. El libro lo publica Oxford University Press y lo publicó en acceso abierto. Si ustedes lo buscan, lo pueden descargar completamente gratis. Y es un libro complicado porque es de filosofía de la ciencia, o sea, no está escrito para el público lego como el modelo de Guiri sí lo fue, pero es un tema que sí se discute mucho en la filosofía de la ciencia, si los modelos son la mejor manera. Y una de las razones por las que se mantiene en la aproximación a los modelos, que se llama pues los estudios semánticos del conocimiento, es porque los científicos hablan en términos de modelos y dicen, creé este modelo y voy a usar este modelo". Entonces, para los científicos es una herramienta de uso continuo. Entonces, los filósofos se han abocado a estudiar, pues, qué significa que hablen de modelos, cómo los usan. Entonces, yo creo que es algo que no se va a ir pronto, porque hay muchos estudios sobre modelización, y al contrario, esta aproximación de los modelos superó la aproximación que tenía antes sobre las teorías, ¿no? Que se enfocaba en construcciones verbales de proposiciones. Ahora las teorías han venido a ampliar lo que puede ser una representación del mundo, pero de nuevo, doctora Jamuy, es una gran pregunta que tampoco es tan fácil de abordar con alumnos de primer semestre, porque apenas están entrando pues a pensar en términos de modelos, ¿no? Pero le agradezco tu pregunta, no quería que se me olvidara eso que No, comentó. al contrario, muchísimas gracias por recuperarla, ¿no? Muchísimas gracias. Y le damos la palabra a la doctora Mónica, luego nos vamos al Facebook y terminamos con el doctor Francisco Javier Gómez Clavelín. Adelante, Mónica, gracias. Ya, gracias. Me llama mucho la atención, como siempre ha sido la experiencia del doctor Giro, que también podemos observar cómo él ha creado una metodología, digamos, para la enseñanza y el aprendizaje en la cual el alumno se cuestione, trabaje en colaborativo, investigue, elabore preguntas y a través de este ejercicio pueda también autoobservarse, pueda realimentar tanto a su propio aprendizaje como al creado por sus compañeros y que pues sí implica mucho trabajo la preparación de las clases, ir pensando como profesor qué hallazgos voy a tener y cómo voy a conducir la dinámica de la clase, conduciendo a estos pensamientos que se van generando en los estudiantes y además cómo ir guiando durante cada sesión el razonamiento, como poder ir viendo el razonamiento del grupo en general. Me parece una estrategia docente que sí, aunque lleva su tiempo, bueno, no es imposible y se puede ir también de lo más sencillo a lo más complejo. Y bueno, pues felicidades y ojalá que muchos de los docentes también pudieran llevar poco a poco registros, sobre todo de qué es lo que van observando en sus estudiantes
para la mejora y el desarrollo desde el primer año de las licenciaturas, su pensamiento crítico y el razonamiento. Gracias. Muchas gracias. Y gracias también al doctor Giro por compartirnos la liga de este artículo, bueno, de este libro. O no sé. Lo que les compartí es la tesis de doctorado, que no está en la UNAM porque no la hice en la UNAM, pero está de libre Ah, acceso, está de libre acceso ahí. Ahí sí hablo un poco de los fundamentos que me llevaron a este modelo, pero yo no lo usé directamente en mi tesis fue de otra cosa, pero tiene información que podrá aclarar varias de los fundamentos o los supuestos de los que yo partí para adoptar este modelo. Se los comparto, es de libre acceso, sí está en inglés porque la hice allá en Inglaterra, pero no hay ningún obstáculo para poderla leer. Gracias, doctora Mónica, por su comentario. Creo que la verdad es que sí siento la satisfacción de que con este tipo de estrategias de aula se cumple mejor lo que se espera de la enseñanza por competencias. O sea, si el estudiante, yo veo el esfuerzo en sus gestos, incluso el gesto de frustración cuando no pueden convencer a los demás, en las preguntas que me hacen, veo que está viendo algo más allá que solo la adquisición de una información, sino que de verdad están luchando con lo que ellos saben o con lo que creen saber. Una ventaja de esta estrategia es que yo la usé en la pandemia y funcionó perfecta. O sea, funciona en el aula, funciona en línea, no hay o sea, con los grupos de Zoom uno la puede usar perfectamente bien. Es una estrategia noble en ese sentido, porque es muy práctica, porque requiere que el estudiante platique, que discuta, fomenta mucho la integración también entre los estudiantes, porque en su frenesí de discutir se llegan a conocer muy bien, o sea, se hacen amigos o enemigos y ya no quieren trabajar con ellos en otros semestres, pero también tiene esa faceta social que a mí me parece muy importante. Y una que no voy a dejar de lado es que es muy divertido verlos y para ellos no voy a decir que se la pasan bomba, porque no es como ver Netflix, pero sí es algo que los mantiene despiertos, los mantiene atentos y que sí, para algunos que me han comentado es una experiencia pues agradable el poder platicar de estas cosas, el cuestionarse a sí mismos, porque también ellos entran pensando que ya saben de ciencia, porque han llevado ciencia en el bachillerato, en la secundaria, y cuando se encuentran con esto dicen, oh, pues creo que había algo que realmente no sabía y que parece además muy fundamental. Entonces, le agradezco mucho, sí, y creo que lo que comenta es muy valioso. Eh, hay que recuperar lo que hacen los estudiantes porque uno descubre cosas muy interesantes en sus respuestas. A veces bueno, yo confieso calificar no es mi tarea favorita de dar clases, pero cuando uno califica pensando no solo en qué puntaje le voy a dar, sino qué me está diciendo del alumno esta respuesta que me está dando, uno encuentra otra dimensión de la calificación, más allá de solo darle un número y pues tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y es algo que, por ejemplo, un examen de opción múltiple no necesariamente, no lo facilita tanto, no lo hace tan vívido, porque a menos que el examen esté muy bien hecho, no me dice mucho del alumno, excepto si sabía o no. Y con estas estrategias, yo a veces sufro porque digo, quisiera dividirme en 6 para estar con todos los grupos al mismo tiempo y escuchar lo que discuten, porque es muy ilustrativo y divertido, genuinamente, escuchar cómo discuten, cómo se apasionan, y para uno como profesor, pues es muy satisfactorio tener alumnos que puedan pues emocionarse con una actividad de clase que tiene todos los elementos para poder ser muy aburridas y simplemente uno lo explica con diapositivas. Pero muchas gracias, doctora. Me da muchísimo gusto verla. Gracias. Doctora Tania, ¿tenía por ahí alguna pregunta en Face? Sí, bueno, tengo varias felicitaciones para el doctor Giro. Un comentario de Marco Vázquez que dice, bueno, muy buena ponencia, el médico debe ser investigador, lo pone así, entre comillas, y esto lo realiza día a día con cada paciente. Y tenemos también una pregunta de Octavio Sierra Martínez y nos cuestiona, ¿qué va a suceder con estos procesos ante la inteligencia artificial? ¿Qué opina el doctor Giro? Pues le agradezco mucho por la pregunta y debo decir que los casos que tengo los metí a ChatGPT porque me dio curiosidad justo eso, ver le pregunté lo que le pregunto a los estudiantes y da muy buenas respuestas. O sea, ChatGPT sí logra identificar varios de los aspectos, pero no da respuestas perfectas. O sea, sí hay cosas que si yo lo calificara le diría esto no va aquí, esto no está bien. Entonces, creo que de nuevo, a pesar de su simplicidad, la inteligencia artificial todavía no está al punto en el que pueda tener la precisión que puede tener una persona
al juzgar un caso científico, y es también, pues, una de las cosas que quiero explorar más a fondo ya como una investigación formal. ¿Qué hace la inteligencia artificial cuando yo le meto esta información y le pregunto lo que le pregunto? Identifícame cuál es el fenómeno del mundo real que se está estudiando, cuál es el modelo teórico que se plantea, qué predicción formularon los investigadores y con qué datos la contrastaron. Eso lo he hecho con ChatGPT, no de manera sistemática, más bien como curiosidad mía, y las respuestas están mucho mejor escritas que las de los estudiantes. Eso sí, su redacción es impecable, incluso en español, pero no son tan buenas en cuanto al contenido. O sea, sí se podrían mejorar. Entonces, yo creo que sí hay un riesgo de que la inteligencia artificial en 10 años pueda hacer estos ejercicios mejor que un humano. De hecho, acaba de salir un artículo en Nature, si no mal recuerdo, en que la inteligencia artificial, no ChatGPT, otra, ya resuelve problemas de geometría al nivel de los mejores estudiantes. Ha habido reportes previos en donde los exámenes como el SAT, que es en Estados Unidos, la inteligencia artificial ya la responde muy bien. Acaba de salir uno esta semana, creo, que dice que una inteligencia artificial médica fue calificada mejor en cuanto a la calidad de su diagnóstico y su empatía hacia el paciente que los médicos en sí. Entonces, yo creo que sí es un riesgo que la inteligencia artificial haga esto igual o mejor que nosotros, pero creo que el ser humano o sea, la inteligencia artificial no la podemos dejar ahí libre, que haga lo que quiera. Siempre va a requerir un control humano o que alguien verifique eso. Y entonces creo que estas habilidades no van a pasar de moda, aunque la inteligencia artificial se vuelva muy buena, va a ser una herramienta más, pero yo creo que cualquier persona, incluso simplemente para desarrollar su potencial como persona, necesita este tipo de habilidades críticas, racionales, pero sí hay un riesgo de que la inteligencia artificial nos dé una sorpresa, ¿no? Yo se lo digo a los estudiantes, o sea, mucho de lo que nosotros les enseñábamos, que esperábamos de ustedes, ya lo hace la inteligencia artificial mejor que ustedes. De hecho, a veces bromeo diciendo, yo sé que tu texto que tú me estás entregando no lo copiaste y no usaste ChatGPT porque tiene varios errores de ortografía y de redacción, porque ChatGPT no comete errores de ortografía. Entonces, el reto para los estudiantes del futuro va a ser qué más podemos hacer como profesionistas que no pueda hacer la inteligencia artificial. Y creo que en esa dirección espero que este tipo de estrategias pues abonen a mejorar la formación. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando la sesión, le damos la palabra al doctor Francisco Javier Gómez Clavelina. Muchas gracias, Liz. Por tercera ocasión tomo la palabra, pero creo que es muy importante señalar que en todos estos aspectos que estamos manejando, se señaló también, y esto lo dijo la maestra Mónica Ramírez, la estrategia educativa. En este sentido, la estrategia educativa que está utilizando el doctor Susuri, de algún modo está tratando de integrar muchas dimensiones, y eso es muy bueno. En mi experiencia, por ejemplo, en el ámbito clínico con nuestros médicos en el posgrado de medicina familiar, lo que hemos experimentado ya y que hemos evaluado y medido ha sido el uso de casos clínicos estructurados que de alguna manera cuestionan al alumno sobre diversas dimensiones. Estamos estableciendo ya ocho indicadores que nos permiten ver su desempeño clínico como tal, y se le pide al alumno que el caso clínico que se les presenta sea analizado bajo una guía específica con revisión bibliográfica, y se arma una mesa de discusión entre residentes de primero, segundo y tercer año, en donde estos alumnos y el profesor cuestionan todo el proceso que se da en el diagnóstico, en el tratamiento de casos reales. Y como consecuencia, se analizan los elementos que están allí bajo el razonamiento clínico, ejercitándolo con los alumnos y descubriendo, como decía el maestro Susuri, preguntas y respuestas muy interesantes que hacen que nosotros como profesores también empecemos a cuestionar otras muchas cosas y que investiguemos junto con ellos respuestas. Hemos intentado o hemos considerado además la visión de la interacción no solo entre los propios residentes, sino con otras profesiones. Y en este caso se está intentando ahora crear el modelo en donde no solamente participen los médicos, sino que también participe trabajo social, nutriología, psicología,
con el propósito de que aporten todavía más al entendimiento de ese caso clínico y de las múltiples dimensiones en donde se abordan problemas biológicos, psicológicos, sociales, que involucran el proceso en el cual está inmerso un paciente ante una circunstancia específica. De tal manera que hemos logrado, como consecuencia también, tratar de acercarnos a esta interprofesionalidad, es decir, no solamente la interdisciplina, pensada así como las ciencias, como podríamos pensar la bioquímica o la fisiología o cualquiera otra de ellas, sino también la interacción con otras disciplinas o con otras profesiones que participan en todo este proceso del entendimiento completo de esa problemática sanitaria en la que se encuentran nuestros alumnos. De tal manera que ya creamos instrumentos para poder evaluarlo y hemos visto que afortunadamente esto con mucho favorece el desarrollo de ese razonamiento clínico, de ese razonamiento científico que esperamos que tengan nuestros residentes, de ese cuestionamiento del por qué está sucediendo lo que está pasando y cómo lo podemos solucionar, creando hipótesis muy interesantes. Y hemos visto un desarrollo muy importante en este desarrollo. Hemos hecho la evaluación antes y después. Vimos que sí funciona y creemos que en este caso estamos hablando de estrategia, una estrategia educativa que al mismo tiempo lleva a la par un proceso de evaluación. Entonces, pues creo que hay mucho por decir, se han tomado avances importantes en todo esto y pues mi felicitación nuevamente porque el doctor Luis Usuri tocó un punto muy especial que nos ha hecho reflexionar a todos nosotros sobre el proceso de enseñar, aprendizaje y la ciencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y ojalá también nos presente los hallazgos que han tenido, las propuestas que están haciendo, porque se oyen muy interesantes y concuerdo que es algo que tampoco se enseña mucho, cómo interactuar con otras profesiones. La verdad es que no es fácil y yo lo he visto cuando uno junta a un médico con un abogado, lo primero que pasa no es que empiecen a colaborar, tienen visiones muy diferentes, entonces sí es necesario hacer esa compaginación. Y antes de que terminemos, porque es otra pregunta que hizo la doctora Jamuy, que ya encontré la referencia, es el modelo de Giri sí no refleja cómo ocurre la ciencia en verdad. Si les interesa abordar eso, hay un modelo que propuso la Universidad de Berkeley, les voy a mostrar brevemente cómo se llama para que ya lo puedan buscar más con calma. Es este modelo, espero que estén viendo, es el modelo del Museo de Paleontología de la Universidad de California en Berkeley, que obviamente se ve más complejo, tiene una versión en español, pero es perfectamente compatible con el modelo de Giri, pero lo que tiene este modelo es que además permite ir rastreando el proceso de una investigación, o sea, paso por paso. Uno va haciendo como caminitos por este modelo para mapear cuáles son los pasos, las decisiones, los pasos en falso, los retrocesos, los replanteamientos que ocurren en una investigación para, digamos, reconstruir eso y no solo la lógica que puede tener una investigación. Entonces, este modelo de la Universidad de Berkeley ayuda mucho como contraparte al de Giri para ver la realidad de cómo ocurre la ciencia. Entonces, yo este modelo que les mostré lo uso en mi clase de metodología de la investigación para justo complementar esa parte que el modelo de Giri no, en su ánimo de ser muy simple y muy aplicable, pues no puede capturar la complejidad real de la investigación, pero este de la Universidad de California, que también se creó pensando en un público lego o público interesado, sí está diseñado para incluir esta dimensión de todos los pasos sorprendentes que dan las investigaciones y que refleja más bien la realidad del científico, que es otra de las críticas que se hacía a modelos como el de Giri, que son ya como abstracciones perfectas de cómo debería ser la ciencia y no una representación de cómo ocurre en la realidad. Pero no quería dejar pasar eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta información complementaria también. Y bueno, hay un comentario en el chat de la doctora Lupita que también felicita, ¿no? Y por último le damos la palabra al doctor Aldo para que brevemente nos formule su comentario y para cerrar el seminario del día de hoy. Adelante. Creo que su micrófono está apagado. Tu micrófono no está prendido. A ver. ¿Está? Listo.
Es un comentario en referencia a la inteligencia artificial. La realidad es que, bueno, desde mi punto de vista, se supone que lo que caracteriza al ser humano, pues es la empatía, como ya lo había dicho el doctor Giro, la comprensión, la incertidumbre, la sensibilidad, la creatividad y la curiosidad, que son procesos que se supone son puramente humanos, ¿no? Y en estas cuestiones de la radiología, la repetición no la puede hacer la inteligencia artificial. De hecho, hay procesos que son diferentes cuando la gente tiene habilidades innatas que le son fáciles y el número de repetición va a ser diferente a alguien que no las tiene. Y por tanto, su nivel de repetición va a ser 5, 10, 100 o 1000 veces mayor de esfuerzo que el que le tiene facilidad para hacer esos procesos. La otra, y es un comentario en relación a estos procesos que es necesario, y regreso a eso de las competencias genéricas, para que tú puedas trabajar en equipo, uno tiene que quitarse, desnudarse de ese egolatría y egocentrismo que nos han enseñado por años a trabajar, porque está permeado de este nihilismo contemporáneo, ¿no? Que tiene el siglo XX, con este individualismo que todavía permea la medicina. Y lo digo como cirujana oncóloga. Ya tiene como 30 años que en la medicina oncológica se debe de trabajar multi e interdisciplinariamente. Es la fecha que solamente los centros de mayor, como los institutos donde obviamente las cuestiones de educación se van actualizando, han permitido que este trabajo multidisciplinario se dé. En otras unidades no es así. ¿Por qué? Porque la tendencia es a trabajar individualista. Entonces, ¿qué es lo que nos falta trabajar para estas competencias? Hay que saberse comunicar. Pero el circuito de la comunicación no solamente implica el mensaje, el receptor, el emisor, sino también otro elemento importante es el saber escuchar al otro. Tener esta apertura mental, este pensamiento reflexivo, a escuchar al otro, qué es lo que me quiere decir el otro y si esa parte va a complementar lo que yo necesito. En oncología, los tratamientos empezando porque son multimodales, la cirugía, el tratamiento oncológico va orientado a 3 pirámides, la cirugía, radioterapia y oncología. Para que tú puedas tener una secuencia de tratamiento, va a depender del estadio clínico del paciente. Entonces, tú debes saberte comunicar con el otro. Si esta carencia de las relaciones sociales, la inteligencia interpersonal e intrapersonal de los estudiantes no se ha desarrollado, lamentablemente, este proceso que se debe de llevar en las áreas de especialidad y subespecialidad no se da. Entonces, lamentablemente es un trabajo que no se les enseña porque es un problema que tenemos ahorita en posgrados, ¿no? Ok. Entonces, ese era el comentario. Ay, Gracias. buenísimo. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya rebasamos el tiempo. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes en este espacio. Nos vemos. Adelante, doctora. Gracias. Ay, gracias. Nos vemos entonces en febrero, ¿no? Ese día, el tercer viernes de febrero, tendremos una presentación con respecto a el tema justo que mencionaba la doctora Tsiri de la comunicación cuando hay pacientes con discapacidad. Entonces, cómo se crea un curso que trata de atender esta cuestión. Así que, bueno, pues los invitamos a que nos acompañen, agradecemos su asistencia y nos vemos muy pronto. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Gracias. Giro. Hasta luego, También gracias. por su Nos Felicidades para presentación. Vemos todos. el 16 de febrero. Gracias. 16 de febrero. Felicidades. Perfecto. Gracias.
Listo, ya. Ahora sí quedaron muchísimos, que tuve que pasar a sala de espera. ¿Cómo? Es que termina y se empiezan a salir. Ajá. Pero aquí no, se quedaron muchísimos y no se iban. Sí, Entonces, pues ya como que sabes. dejan la cámara prendida, Sí, buenísima idea. Sí, los tengo que pasar a sala de espera. Luego me claro. equivoco, creo que una vez pasé a Tania a sala de espera y creo que no sé qué hice, porque voy tan rápido. Sí, no, pues es que sí está intenso. Pero bueno, pues finalmente, aunque la presentación fue cortita, ¿no? La discusión sí se dio, aunque no muchos participaron, o sea, eran pues muy los mismos, ¿no? Que tomaban la palabra. A ver, un segundo, doctora, por favor. Necesito cerrar Facebook. Gracias. Perdón. Hola, Ana Laura. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien. ¿Cómo estás, Laurita? Qué gusto. Bien, bien, gracias. Volviendo y llegando tarde. Estuvo muy bien, ¿verdad? Hubo mucha gente. Súper, yo creo que estuvo muy bien. Mucha gente y mucha discusión, Sí. ¿no? Hubo, te decía que pues pensábamos que a lo mejor, íbamos a terminar antes, pero no, Fue o muy sea, cortita la presentación. al revés, y hubo que Muy recortarle ahí, interesante. y ya, Eres excelente. Es que las respuestas de Giro sí, son excelentes porque siempre va un poco más y nos deja picados, entonces le seguimos. él Qué es bueno que siempre. buenísimo, de verdad. Así es muy bueno. O sea, de la discusión es que aprendimos, más que de su Así presentación. es. Porque la presentación estaba pues muy sencilla, relativamente sencilla, pero la discusión Por fue favor, muy rica. les puedo pedir un favor. Necesitamos cerrar la sesión. Nos podemos volver a... no puedo cerrar la sesión de Facebook. Nos podemos volver a conectar al Zoom en un momentito. Sí. Ajá. Sí, Gracias. Gracias. Nos conectamos al Zoom. ¿Abandono la sesión? Sí, te vuelves a conectar, Zoom. A ver.